Hola chicos, bienvenidos. Seguimos con los logaritmos. Una vez que ya hemos visto las propiedades, vamos a hacer una secuencia, una serie de unos 15 ejercicios, ¿no es cierto? Para que esto quede claro antes de entrar a ecuaciones logarítmicas. Vamos a ir resolviendo el ejercicio uno por uno. Traten de hacerlo por su cuenta. Igual yo les voy explicando cada uno de los ejercicios. Lo importante es saber las propiedades, saber de qué se trata. Vamos con el ejercicio número 1. Logaritmo en base 4 de menos 5. ¿Qué ocurre? ¿Existe o no existe? No existe. ¿Por qué no existe? Porque una de las características de los logaritmos es que no existe logaritmo de argumento negativo. ¿Y quién es el argumento del logaritmo? El número al que se le está buscando el logaritmo. Entonces, ¿qué se hace? Se escribe esta letra E, que en matemáticas significa que es un símbolo existencial, y cuando no existe simplemente le ponemos una diagonal, que quiere decir que no existe solución para ese logaritmo. ¿Cuál es la respuesta de este logaritmo? ¿Qué hemos dicho? Cuando no se escribe la base, se asume que es de base 10, ¿no es cierto? Entonces, si se sienten cómodos, pónganle la base 10. Ya sabemos que es de base 10. La pregunta es, ¿este número 0,001 es de base 10? Pues sí, es de base 10, es decir, base decimal. Pero es pequeño, no es como 1000, no es como 10.000. Entonces, como este número es pequeño, simplemente la respuesta va a ser un número negativo que va a ser según los ceros que tenga el decimal. Es decir, 1, 2, 3, 4 va a ser respuesta menos 4. ¿Sí? Es lo mismo que escribir un logaritmo de base 10 positivo, el resultado de un entero, 1000, 10, 100.000, 10.000, el resultado sería negativo. Cuando tenemos un decimal, es decir, un número pequeño de base 10, la respuesta va a ser negativo. Mucho cuidado. Profesor, pero usted dijo que no existen las respuestas de logaritmos negativos. No, yo no he dicho eso. Yo he dicho no existe logaritmo de argumento negativo. La respuesta sí puede dar como resultado un logaritmo negativo como resultado del cálculo. Acá, el logaritmo en base 7 de 7. Hay una propiedad que dice que igual logaritmo, igual argumento, la respuesta es 1. ¿Por qué? Porque ese 7 elevado al logaritmo 1 es igual al argumento 7. Hasta allí llevamos ya 3 ejercicios resueltos en base a las propiedades. Acá, el ejercicio 4, logaritmo en base 3 de 81. Hay dos formas de hacerlo. O transformamos ese 81 a base 3 o lo calculamos directamente. Ya con la práctica será que este de aquí será 4. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a comprobar. ¿Cuánto es 3 a la cuarta? 3 por 3 es 9, 9 por 3 27, 27 por 3 81. Es decir, la respuesta de esto, sin necesidad de transformar ese 81 a base 3, es 4. Sería lo ideal más adelante con la práctica hacer esto. Aunque al principio deberían hacer normalmente esto, ¿no es cierto? El 81, que era el argumento que estaba ahí, es lo mismo que escribir 3 a la cuarta. Repito, porque 3 por 3 es 9, 9 por 3 27, 27 por 3 es 81. La respuesta, 4. Ustedes deciden cómo lo resuelven. Yo les recomiendo que lo hagan directamente, ¿sí? Vamos con esto. Logaritmo en base 4 de 64 elevado a la menos 2. Había una propiedad que decía que si yo tengo un logaritmo elevado a un exponente, recuerden, se aísla el exponente, es decir, ese menos 2 lo pongo a la izquierda, calculo el logaritmo en base 4 de 64 y este 64 aquí es igual a 4 elevado al cubo, porque 4 por 4 es 16 y 16 por 4 es 64. ¿Qué va a quedar como resultado? Recuerden que va a quedar ese menos 2, la respuesta del logaritmo, que es 3, y me va a dar como resultado más por menos, menos 3 por 2, negativo 6 de ese logaritmo, ¿no? Que hasta aquí es el más complicadito. Siempre con logaritmo con exponente, con potencias, se resuelve así y hace que sea tal vez un poco complicado, pero con la práctica no va a pasar. El número 6. ¿Cuál es la propiedad que dice que toda cantidad, todo logaritmo de cualquier base elevada a la 1 aquí es igual a 0? Recuerde que el logaritmo de 1 en cualquier base es igual a 0. ¿Por qué? Porque ese 7, que es la base elevada a la 0, me va a dar el argumento que es 1. Si ustedes se dan cuenta, estamos poniendo en práctica todas las propiedades que hemos visto. Ojo, faltan solo la de división y multiplicación, que en los siguientes ejercicios la vamos a poner en práctica. Vamos con este. El 7. ¿Un logaritmo de qué base? Recuerden que cuando no se escribe se asume que es de base 10. Esta vez es positivo el número. No es la respuesta negativa como el decimal de acá, que es de base 10, pero decimal, el resultado negativo. Entonces en este caso la respuesta va a ser positiva y contamos los ceros. 1, 2, 3, 4, 5, es decir, 10 elevado a la quinta, que es 5, la respuesta de ese logaritmo de base 10. ¿Qué ocurre con el ejercicio número 8? Ojo, logaritmo en base negativa menos 2 de 0. ¿Qué dice la propiedad sobre los logaritmos de 0? ¿Existen o no existen? No existen. Recuerden que no existe el logaritmo de argumento negativo ni existe el logaritmo de 0. Entonces, escribimos la E invertida de existencial y le ponemos una diagonal que significa que no existe solución. El número 9. Tenemos un logaritmo en base
fraccionaria de un número entero. ¿Qué ocurre? Tenemos que transformar ese argumento a un medio y es lo que vamos a hacer. Mucho cuidado con esto. Vamos a resolver y decimos que el logaritmo en base a un medio, este 8 es lo mismo que escribir 2 elevado al cubo, pero hasta ahí todavía no lo tengo como base a un medio. Entonces lo voy a invertir. Nos queda que logaritmo en base a un medio, este lo invierto, pongo el 1 arriba, pongo este 2 y esto ya se hizo negativo, ¿sí? Es decir, mucho cuidado, este 3 yo lo pude haber puesto acá abajo, ¿sí? Porque a lo que le invierto el exponente es negativo, pero se suele escribir de manera más práctica en toda la fracción. Recuerden, cuando se invierte, acá abajo se asume que está el número 1 y la respuesta de ese logaritmo es menos 3, ¿sí? Porque lo que hice es invertir la base. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que cuando yo tengo un logaritmo de base fraccionaria o de argumento fraccionario, siempre me da un resultado negativo como respuesta, ¿sí? Seguimos con más ejercicios. Seguimos con los ejercicios. Esta vez vamos con el ejercicio número 9. Tenemos una división de logaritmos. Recuerden que no existe la división de logaritmos, se convierte en una resta por las propiedades que ya hemos visto. Es decir, esto es igual a decir logaritmo en base 3 de 81 menos logaritmo en base 3 de 27. Esto va a ser igual. Lo voy a hacer de manera directa. Ese 81 aquí es igual, es lo mismo que escribir 3 a la cuarta. ¿Cuál es la respuesta del logaritmo? Pues el exponente 4. Menos logaritmo en base 3 de 27. Ese 27 ya no lo voy a descomponer, simplemente lo voy a resolver directo. Ese 27 es igual que 3 al cubo, porque 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27. Entonces la respuesta del exponente, recuerden, 3. Queda como resultado 4 menos 3, 1. Y ya está, se acabó. Así de sencillo son estos ejercicios, pero ustedes tienen que dominar las propiedades. Vamos con el ejercicio número 11. Recuerden que la multiplicación de logaritmos tampoco existe, sino que se convierte en suma de logaritmos. Es decir, recuerden que ese 10 lo pude haber escrito como no lo pude haber escrito. Cuando no se escribe se asume que es de base 10. Lo voy a dejar como está. Entonces nos queda logaritmo en base 10 de 100 más, recuerden que el producto se convierte en suma, más logaritmo en base 10 de 1000. Aquí es igual, voy a poner la respuesta de manera inmediata. Esto es 10 al cuadrado, la respuesta es 2 más 1000 es lo mismo que 10 al cubo, la respuesta es el exponente que es 3, entonces 2 más 3 es 5 y ya está. Así de fácil se resuelven estos ejercicios. Lo voy a ir encaminando de manera paulatina y el ejercicio 15 y 16 ya empezamos a ver ejercicios sencillos de ecuaciones logarítmicas, es decir, toca hallar el valor de x, ¿sí? Porque el siguiente video ya vamos a hacer ejercicios de ecuaciones logarítmicas un poco más complejos. Vamos con esto. ¿Qué les he dicho? Que cuando tienen la base fracción o el argumento una fracción, la respuesta siempre va a ser negativa del logaritmo. Es lo que va a ocurrir esta vez. Lo voy a hacer de manera directa. Tengo la base un tercio. Es decir, que ese 27 lo tengo que convertir. Ese 27 es lo mismo que decir 3 al cubo. Pero resulta que la base no es 3, la base es un tercio. Si yo invierto ese 3 al cubo, me va a dar, ¿no es cierto?, 3 a la menos 3. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Menos 3. ¿Sí? Porque un tercio elevado a la menos 3 les aseguro que va a dar 27 si ustedes lo quieren comprobar. ¿Listo? El ejercicio número 12. Vamos con el ejercicio número 13. Ya vamos a complicar un poquito con las propiedades. Logaritmo en base 6 de 36. ¿Cuál sería la respuesta? Ese es 36, lo descompongo en base 6, sería 6 al cuadrado. La respuesta del logaritmo es solo el exponente, entonces sería simplemente 2 más. ¿Qué ocurre aquí? Recuerden que no existe la división de logaritmos, lo voy a hacer, por esta vez lo voy a hacer por separado, es decir, logaritmo en base 5 de 625, yo ya pude haber puesto allí 4, porque 5 a la cuarta es 625, pero lo voy a hacer de manera paulatina. Recuerden que la división se convierte en resta, menos logaritmo en base 5, ¿de cuánto? De 125. En este momento ya voy a convertir ese 625. Ese 625 es igual que 5 a la cuarta. Es decir, borro esta parte y lo dejo como 5 elevado a la cuarta. Recuerden que la respuesta va a ser ese 4. Y este 125 en base 5 es lo mismo que 5 elevado al cubo. Y voy a escribir la respuesta. Es este 2 que ya está resuelto, más 4 que es el exponente y menos 3 que es el exponente. Resultado de todo esto, 4 más 2, 6. Al 6 le restamos 3, nos da 3 como resultado de toda esa operación de logaritmos. Es sencillo resolver esto. Vamos con el ejercicio número 14. Lo voy a hacer, este sí, de manera directa.
Logaritmo en base 2 de 8. Aquí es igual, 2 elevado al cubo es igual a 8, 2 elevado al cubo es igual a 8. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 3, ¿no es cierto? Que es el cubo. Más logaritmo en base 4 de 64. ¿Qué número, no es cierto, multiplicado por sí mismo, que es 4, según el exponente, sería 3, porque 4 por 4 es 16, y 16 por 4 es 64. Es decir, este 64 es lo mismo que decir 4 elevado al cubo. ¿Cuál es la respuesta? Ese 3 que está como exponente. Más logaritmo en base 3 de 81. ¿Cómo descompongo el 81? Es 3 a la cuarta, porque 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27, 27 por 3 es 81. ¿Cuál es la respuesta de ese logaritmo? 4. Y simplemente sumamos 3 más 3, 6, más 4, 10. Es el resultado del logaritmo después de haber aplicado. Ojo, estamos haciendo los cálculos, estas operaciones sin calculadora, ¿sí? Porque más adelante, cuando sean los logaritmos más complicados, tal vez. Por ahora no hace falta calculadora. Y vamos con el ejercicio 15 y 16, que borro esta parte para empezarles a explicar cómo se resuelven. En estos ejercicios ya se empieza a aplicar la definición de logaritmos. Vamos con el número 15, lo vuelvo a reescribir. Nos queda que el logaritmo en base 3 de x es igual a 2. Y la orden va a decir hallar el valor de x o hallar x. Aquí ya se empieza a aplicar la definición de logaritmo. Sencillo, escuchen. ¿Qué dice el logaritmo? Que la base elevado a ese logaritmo me da el argumento. Y es lo que voy a hacer. Mucho cuidado. 3, que es la base, elevado al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? Al argumento x, que por esta vez no lo conozco. ¿Y cuánto es 3 al cuadrado? 9. Me queda que 9 igual a x. Sencillo, es decir que x ha sido 9. Esta es la introducción a ecuaciones logarítmicas, ¿sí? Vamos con el ejercicio número 16. Recuerden que para hacer esto, cuando los ejercicios son sencillos, solo se aplica la definición de logaritmos. Vamos con el ejercicio 16. El ejercicio 16 me dice logaritmo en base 5 de x. Y esto es igual a 3. Y lo mismo, hallar el valor de x. Entonces, tenemos que la base, que es 5, elevado a la respuesta que me da el ejercicio, que es 3, esto me dice que es igual a x. Y 5 elevado al cubo es lo mismo que decir 5 por 5 por 5, y esto es igual a x. Para no confundirnos, vamos a poner paréntesis para no poner ese por. Entonces, 5 por 5, 25, y 25 por 5, 125, y esto es igual a x. Quiere decir que x es igual a 125, chicos, ¿sí? Hasta aquí llevamos 3 videos de logaritmos. En el video número 4 ya vamos a hacerlo con ecuaciones logarítmicas y espero que esto esté claro. No olviden suscribirse al canal. Nos vemos luego.